Tu subconsciente está bien armonizado y tu consciente está así. Bueno, esa es una teoría, ¿no? Ok. Limpiarlo un poco. Hola, ¿qué tal? Como nos han ido pidiendo información de dispositivos que tenemos, hoy quisimos enseñarles este que es realmente nuevo. No sé si ya está en la página en este momento, espero que sí. Pero es una versión mini del transductor de mantras grande. O el emisor de frecuencias se llama. Emisor de frecuencias, sí. El nombre transductor de mantras es por ahí una copia del nombre de David Sereda, que es alguien que lo hizo a la par de nosotros. Qué emoción. Porque nosotros ya estábamos haciendo ese proyecto hace años y David Sereda lo hizo por su lado y así lo llamó transductor de mantras. Muy curioso porque él asegura que esta información se la dieron alienígenas que canalizó. Entonces, ¿tú cómo la sabías? Pues tú eres el alienígena. Yo creo que ella. Con razón. Lo abdujiste. Lo abduje en mis sueños sin saber. Puede, si fui yo, perdón. Puede haber ido más, sí. Pero bueno, tú le diste la idea. La idea es, este cable va conectado, ya puede ir conectado a tu teléfono nada más. O... Es una entrada de 3.5. Ajá, de 3.5, como la de audífonos. O aparte tenemos el amplificador, que lo que va a hacer es hacer más grande el campo. La idea es que conocen los tonos binaurales, por ejemplo, si no, por aquí les puedo dejar información. El cerebro trabaja con energía electromagnética y con radiaciones y con señales. Se ha descubierto que cuando tú estás muy feliz tienes una característica, un tipo de onda que genera las señales que están en tu cerebro. Toda la unión de esas señales que están emitiendo energía tiene una onda. Hay una manera de medirlo. Sí, eso ya tiene años. Pero el estudio analizó muchas personas en diferentes estados de ánimo, en diferentes maneras de ser, personas que eran agresivas, personas que eran muy calmadas, así, y todas tenían una característica. Entonces los tonos binaurales surgen en audio. Lo que hacen es que tienes un tono aquí y otro acá, y la diferencia puede ser, no sé, un tono de 10 Hz que te pudiera inducir a fortalecer tu sistema inmune, por ejemplo. 10.5 Hz me parece que es. Y que la gente que tiene un sistema inmune fuerte tiene esa vibración en el cerebro, porque nuestro cerebro son miles de señales, no es una sola. Entonces lo que hace esa señal con el audio es, como el cerebro está escuchando una onda aquí y otra acá, la teoría, que todavía no está 100% comprobada, pero sí hay efectos probados, o sea, hay ensayos y que han dado buenos resultados, entre ellos mucha gente, público en general. Lo que hace es que tu cerebro, al tener esos dos tonos, trata de asimilar esa onda, como de encontrarla, y lo que hace es inducirte en ese estado y generar eso, lo que normalmente tu cerebro generaría en ese estado. Es el trabajo inverso, es como ingeniería inversa. Como ayudar a tu cerebro a segregar esa sustancia de felicidad que tú tanto, por ejemplo, dopamina. Dopamina. Sí, hay una frecuencia para generar dopamina. Wow. Sí. Pero eso binaural, funciona con dos frecuencias porque la idea es esa, ¿no? Tener la diferencia. No puedes hacer un tono de 10 Hz porque no lo escucharías. La idea aquí es que en vez de que esa señal de 10 Hz esté en un sonido, en dos sonidos, se la pongas directamente. Tú puedes generar un sonido que tú no vas a escuchar de 10 Hz y la energía va a estar atravesando toda la bobina y va a crear una radiación. Es el efecto contrario al dispositivo. El dispositivo induce la radiación, jala la radiación y la crea una corriente, la hace una corriente eléctrica. Es lo mismo que en el cerebro, el trabajo igual. Aquí le estamos metiendo una corriente eléctrica para que la emita con una forma. Ahora, el cerebro es una antena. Una manera muy fácil de comprobarla es con el control del coche. Que te lo ponías y amplifica la señal, que te alejas lo suficiente hasta que ya no tenga señal y te lo pones aquí, le aprietas y tu cerebro amplifica esa señal. Lo cual quiere decir que está emitiendo, tu cerebro está emitiendo esa señal, claro, no es hasta allá tuya, sino que solo está aumentando y está copiando esa señal del control. Entonces, al estar inmerso en un ambiente con una frecuencia que tú decides cuál es, vas a inducir tu cerebro automáticamente sin tener que estar escuchando, sin tener que estar meditando, sin tener que estar concentrado en un propósito, nada.
Simplemente tu cerebro va a tener esa señal en el aire y la va a copiar. ¿Sirve para armonizar espacios? ¿Para ambientalizar también lugares, oficinas? Es que al final... El cuarto, la casa, todo. Al final yo creo que, por ejemplo, en mi perspectiva de que todo es tu creación, o sea, todo viene de ti. Si tú estás en un estado armonioso, tus espacios son armoniosos. Totalmente. Sí. Si tú estás alterado, todas tus relaciones van a ser alteradas, ¿no? Entonces, al estar esto emitiendo, toda la gente que esté ahí está armonizada de la manera en la que tú estás decidiendo, y al final, pues sí, te armoniza el espacio. Tú completamente. Porque, ¿cuál es el problema de un espacio no armonizado? ¿El espacio o la gente? Pues el efecto sobre la gente, ¿no? Y la cuestión de las cosas que se quedan luego como energías, pero quién las lleva la gente, ¿no? También. Sí, exacto. O sea, no que tú lo hagas, sino que también estás en una oficina donde entra mucha gente que tiene muchos broncas, por ejemplo, un consultorio de terapia. Exacto. ¿No? Eso sería ideal, tenerlo siempre ahí emitiendo un estado de salud, por ejemplo. Para que pues en cuanto llegue la gente, desde el momento en que está entrando en el consultorio ya esté haciendo efecto y ya se esté como tranquilizando. Saúl, doctor Saúl, tiene algo así, ¿verdad? Llegas y tú que llegas y te drogas, sientes bien, no manches. También hay consultorios, sí tengo un amigo que a ver si luego grabamos con él, Israel, que él tiene un consultorio es fisioterapia y quiropráctica y él está estudiando todavía todo este rollo. Y entras y ellos tienen una onda siempre no tienen dispositivos ni nada de este rollo, ¿no? Y se siente el lugar. Es que ellos están armonizados. Ellos siempre están en ese rollo, ¿no? Ajá, yo le digo, oye, güey, tú tienes una onda como bien zen, chida siempre, ¿no? Entonces, sí, pues es que esa es la idea, yo pienso. Y cuando hay cosas que se quedaron en un espacio, esas cosas se quedan ahí porque tú también... O sea, es un acuerdo entre esa cosa y tú... Si piensas que es externo. Oye, ¿y esto vendría a ser lo mismo como si entras luego a lugares donde tienen mantras o tienen música de relajación y cosas así? Es que hasta donde yo sé, el efecto de los mantras va por dos caminos. Uno es el significado del mantra, que tiene una información. Y que bueno, ya también... Sí, eso es un significado muy... Y el otro es el cómo lo cantan. Los tonos tienen un efecto. Sí. Sí, la manera de resonar con que luego son muy como guturales, ¿no? Esos tienen un efecto que es auditivo. Eso lo puedes transformar poniéndolo aquí. O sea, es lo mismo entonces. Y no tendrías que tener el audio. Puedes tener metal y poner esto en música. Tu subconsciente está bien armonizado y tu consciente está así. ¡Ah! Bueno, esa es una teoría, ¿no? Ok. Sí, no, sí puede ser, ¿no? O sea... Es que al final lo físico no es físico, porque no existe. Entonces también este está personalizado porque trae la geometría del dispositivo Clayhill con moldavitas y la forma de la bobina es una forma también de la bobina de un dispositivo. Normalmente este tamaño es el que hacemos los ionizadores de agua. Entonces adaptamos como del transmisor emisor de frecuencias el grande de una manera más corta para adaptarlo también a ciertos espacios, porque en este caso el cliente no quiere que se vean. Exacto, los quiere tener precisamente porque no importa. No importa que se vea, ¿no? La onda es armonizar, ¿no? No tienes que tener tu platote ahí en la entrada de tu casa para que todo el mundo lo vea, pues ¿no? Ese no es el sentido. Entonces, amigos, consúltenlo, chéquenlo, véanlo si quieren armonizar su casa inconscientemente, hasta para cuando lleguen las visitas y digan que su casa está totalmente armonizada, pues esta es una opción. Ajá. Podemos hacerlo a gusto. Y es sencilla. Y la verdad es muy sencilla de usar, sí. Buena vibra, amigos. Muchas gracias.